Has bebido demasiado. Oh. Cuando eras joven te hacía parecer sexy. Ahora solo pareces una borracha. Está claro que aunque parezca un trabajo soñado, ser famoso mundialmente no viene sin problemas de todo tipo. Para muchos de los actores que veremos hoy, la fama y el dinero trajeron también aparejado una adicción a la bebida, que en muchos casos terminó con su vida. Por eso en el video de hoy vamos a conocer a las 20 grandes estrellas de Hollywood con graves problemas con la bebida. ¿Quieres conocer de quién hablamos? No te pierdas ningún detalle. Frank Sinatra. Frank Sinatra, como muchos otros hijos de inmigrantes italianos que se fueron a vivir a Estados Unidos a principios del siglo XX, se crió entre mafiosos. Quien fue considerado como una de las mejores voces de la historia, creció en un humilde barrio italiano de Nueva Jersey, época en la que sus amigos se ganaban la vida a través de la venta de alcohol, cuando aún no estaba permitido en Estados Unidos su consumo por la ley seca. Por tanto, al ser ofrecido este alcohol por la mafia, Sinatra ya comenzó a percibir los primeros coletazos de estas conexiones desde pequeño. De hecho, su madre, Natalina Garaventa, regentaba una taberna que obtenía también el alcohol de la mafia, así como se rumoreaba, una clínica de aborto ilegal. Este alcohol en su etapa juvenil se trasladaría a su etapa adulta, donde fue conocido en el ambiente por sus fiestas donde la bebida no faltaba. Se dice que lentamente fue acabando con él, aunque finalmente la causa oficial de su muerte fue clasificada como complicaciones de demencia, enfermedad del corazón y cáncer de riñón y vejiga. Richard Burton. Sin dudas uno de los borrachos más conocidos en el ambiente de los que veremos en este video. Durante el rodaje de La noche de la iguana, y según su biógrafo Robert Sellers, Richard Burton comenzaba a beber cerveza a las 7 de la mañana, y una vez que terminaba con una caja, cambiaba de bebida y comenzaba a beber algún licor potente. Tal era la necesidad de Burton por estar continuamente bebiendo, que obligó a la productora de la película a construir un bar cerca de donde grababa. Dotado de una imponente presencia en la pantalla y de una de las mejores voces del cine, fue nominado 7 veces al Oscar, pero jamás llegó a conseguir la apreciada estatuilla. Con su vida marcada por el alcoholismo y su carácter violento, parecía haber alcanzado por fin el equilibrio cuando lo sorprendió la muerte, tras sufrir una hemorragia cerebral. Elizabeth Taylor. No podía existir uno sin el otro. Si hablamos de Richard Burton, bien podemos nombrar a Liz, como era conocida en Hollywood por sus más cercanos. Esta relación fue, sin duda, una de las más sonadas en aquella época en el mundo del espectáculo y que unió a ambos a la vez, que los hacía sumir aún más en el alcoholismo. Elizabeth Taylor fue una mujer alucinada por sus décadas de dependencia de los fármacos y el alcohol. Ella misma reconoció ambas adicciones cuando se convirtió en la primera estrella de Hollywood, que hizo público su ingreso en el Betty Ford Center, el hoy célebre centro para la rehabilitación de toxicómanos, por ser el favorito de los notables para la superación de sus distintas toxicomanías. Murió a causa de una insuficiencia cardíaca, generada por sus múltiples problemas de salud, muchos de los cuales llegaron tras años de abuso de sustancias. Joan Crawford. Después de ser uno de los principales productos fabricados por Hollywood para obtener suculentos beneficios durante la era dorada del cine, gracias a Gran Hotel, Mujeres, Bajo sospecha o Johnny Guitar, la carrera de Joan Crawford inició un declive que solo supo sobrellevar con el alcohol. La adicción no hizo sino agudizar más el carácter agresivo de esta mujer, que incluso llegó a usurpar el papel de su hija Cristina en la serie La tormenta secreta durante varios capítulos. Su muerte estuvo plagada de sospechas. La versión oficial dice que murió a los 71 años por un infarto de miocardio y que padecía cáncer de páncreas desde hacía tiempo. Los últimos años de su vida los pasó recluida en su apartamento de Nueva York. Pocas personas la veían y conocieron cómo pasó sus últimos meses, pero dicen que días antes de morir regaló a su perro, al que tenía mucho aprecio. Se especuló que pudiera haberse quitado la vida, y el hecho de haber entregado al animal que tanto quería apunta en esa dirección, que sabiendo un desenlace temprano, decidió entregarlo para que se hicieran cargo de él cuando llegara el momento. Leonard Nimoy. Parte del problema del actor fue el estrellato, y comenzó a beber mucho, durante la segunda temporada de Star Trek. Según él, siempre había disfrutado de una copa o dos de vino después de cada filmación,
pero gradualmente se volvió un ritual tan importante que se apoderó de toda su personalidad. Él ocultó esto al elenco, sin permitir que afectara su trabajo, pero en sus días no hacía más que beber, y a veces no recuperaba el conocimiento hasta el día siguiente. La confesión de Nimoy se dio durante una entrevista realizada por su colega y amigo, William Shatner, quien hacía el papel del Capitán Kirk en la serie original. Quien hiciera famoso al comandante Spock, falleció a causa de una enfermedad pulmonar a sus 83 años. Cary Grant. La leyenda de la pantalla grande Cary Grant decidió que su alcoholismo probablemente era algo malo y buscó la ayuda de un psicoterapeuta. Siendo los años 50, el psicoterapeuta en cuestión le presentó una joven droga experimental pero prometedora llamada LSD. Cabe resaltar que la salud mental de Grant era frágil y se enfrentaba a lo que hoy podría diagnosticarse como depresión, así como a un grave caso de síndrome del impostor, en el que sentía que no merecía el estatus especial que tenía como estrella de cine. Esas habían sido las motivaciones de su alcoholismo, y que luego lo hicieron pasar al LSD, con el consejo de un terapeuta. Durante los aproximadamente 10 años que trabajó con aquel hombre, el actor pudo haber tomado LSD más de 100 veces. Describió el efecto de la droga como complementario a la terapia conversacional. El famoso actor murió a causa de un derrame cerebral. Carrie Fisher. Aparte de su fama como la princesa Leia en Star Wars, Carrie Fisher también era conocida por sus declaraciones públicas sobre su salud y adicciones. Esto incluía el alcohol. Incluso publicó un libro sobre sus luchas, llamado Wishful Drinking. En el libro, ella describió cómo no podía ser feliz todo el tiempo, por una gran variedad de razones, y que por eso terminaba refugiándose en las drogas o el alcohol como un mecanismo de afrontamiento. En su frecuente paso por rehabilitación fue cuando se le diagnosticó trastorno bipolar, y eso también lo escribió en otro de sus libros. Aunque la causa de su muerte no fue identificada con claridad, sí se pudo saber que tenía restos de cocaína, heroína, éxtasis y alcohol en el cuerpo cuando falleció, aunque no se sabe el impacto que podrían haber tenido en su fallecimiento. Ewan McGregor. En uno de los casos famosos más actuales, tenemos a McGregor, que es mejor conocido por sus papeles en películas como Trainspotting sin límites y Star Wars, episodio 3, La venganza de los Sith, pero hubo un tiempo en el que era conocido por su forma de beber. En ese momento llegaba a los sets apestando a alcohol y seguía bebiendo en los descansos del trabajo. Si bien su principal impulso para mantenerse sobrio era su familia, también sabía que ya no era feliz, y la respuesta a eso era beber. Él cree que la rehabilitación fue fundamental para recuperarse, y su carrera se ha mantenido en gran forma con el paso del tiempo, siendo su último trabajo Un caballero en Moscú. Daniel Radcliffe. Seguramente de niño soñaste ser como él, el mago más importante de Harry Potter, al que los libros y las películas subsiguientes deben su nombre. Sin embargo, detrás de la fachada brillante de la fama y el éxito, el actor que interpretó a Harry Potter, Daniel Radcliffe, luchaba con sus propios demonios. Durante el rodaje de las películas, Radcliffe experimentó un episodio de alcoholismo que afectó su salud y bienestar. Su lucha contra el alcoholismo alcanzó su punto máximo durante el rodaje de Harry Potter y el misterio del príncipe. Radcliffe comentaría que su consumo excesivo de alcohol afectó su desempeño en el set y su salud en general. Incluso mencionó que su rostro en algunas escenas reflejaba los efectos del alcoholismo que estaba experimentando en ese momento. Afortunadamente, buscó ayuda profesional y se comprometió a llevar un estilo de vida más saludable. Desde entonces, ha sido abierto sobre su experiencia y ha utilizado los medios para crear conciencia sobre la salud mental y la adicción. Oliver Reed. Todos recordamos el éxito de la película Gladiador, que puso a su protagonista, Russell Crowe, en el foco de la fama mundial. Lamentablemente, para otro talentoso actor como Oliver Reed, estos beneficios no fueron aplicables a él, a pesar de haber trabajado en aquella producción, puesto que murió antes del estreno de la cinta. Oliver Reed fallecería luego de una brutal ingesta alcohólica en el local The Pub, donde se encontró con 5 jóvenes marinos ingleses de la Royal Navy, con los cuales participó en una apuesta para ver cuál de ellos podía beber más antes de quedar inconsciente. Reed
que no había tomado una gota de alcohol desde que había comenzado el rodaje de Gladiador, llegó a beber 3 botellas de ron jamaicano, 8 botellas de cerveza alemana y numerosos whiskies dobles antes de caer fulminado por un ataque al corazón. Las alcohólicas circunstancias en las que se produjo la muerte de Oliver Reed no sorprendieron demasiado a sus conocidos, especialmente tomando en cuenta sus numerosos escándalos pasados provocados por el alcohol. Reed tenía numerosas anécdotas relacionadas con el exceso etílico, como la vez en que junto a unos amigos bebieron hasta el amanecer 36 jarras de cerveza, 32 botellas de whisky escocés, 17 botellas de ginebra, 4 cajas de vino y una botella de Baby Cham. O cuando un día antes de casarse con su novia, Josephine Barch, bebió 106 pintas de cerveza. Michael Landon. Nacido en una familia marcada por la diversidad religiosa y los desafíos emocionales, Landon enfrentó desde pequeño el antisemitismo y una vida familiar complicada debido a los problemas psicológicos de su madre. Ya adolescente, sufrió un accidente de moto que lo dejó con el rostro casi desfigurado, por lo que tuvo que ser sometido a una reconstrucción facial. Si bien en principio pudo reponerse a estas trágicas circunstancias por sus actuaciones, tras la pantalla, Landon enfrentaba batallas personales. Su salud se vio gravemente afectada por el abuso de alcohol y el uso excesivo de tranquilizantes. Fue diagnosticado con cáncer de páncreas en estado avanzado, una enfermedad que se había extendido rápidamente y que ya era inoperable. Murió al poco tiempo. Veronica Lake. Pese a tener un inicio de carrera más que prometedor, con apenas 30 años Veronica Lake ya había fracasado en 2 matrimonios, tenía problemas económicos y su carrera comenzaba a ir cuesta abajo, y todo ello por culpa de su adicción al alcohol. De hecho, llegó a desaparecer de la escena pública y a trabajar en una fábrica hasta que un periodista la descubrió. En los 60 fue arrestada varias veces por escándalo público y por embriaguez y llegó a ser internada en un psiquiátrico. Con apenas 50 años falleció por una hepatitis y una insuficiencia renal provocadas por su alcoholismo. A su entierro no acudieron ni sus hijos ni su madre. Barbara Payton. Si bien tuvo un ascenso meteórico en sus primeros años de carrera, la realidad golpeó duro a la joven actriz. A los 26 años, Barbara Payton era ya una alcohólica. Perdió la custodia de su hijo y su carrera cinematográfica desapareció casi por completo. Sin dinero, con el rostro deformado por la bebida y muchos kilos de más, la chica no conseguía encontrar trabajo. Fue detenida por pagar con cheques sin fondo. Poco después se fue de Los Ángeles y se casó con un vendedor de muebles al que había conocido pocos días antes de la boda. Solo estuvieron juntos 6 meses. Bárbara lo abandonó y regresó a Hollywood. A su problema con el alcohol se sumó entonces la adicción a las drogas. A principios de los años 60, Barbara Payton vivía en la degradación más absoluta comparado a lo que fueron sus comienzos en Hollywood. Se ganaba la vida teniendo relaciones con hombres por dinero, y fue detenida varias veces por robar en tiendas, y el alcohol la tenía completamente dominada. Falleció de un fallo hepático a sus cortos 39 años. Peter O'Toole. De este actor irlandés, conocido por Lawrence de Arabia, se dice que bebía como si no hubiera un mañana. Tanto que una vez estaba con Peter Finch, actor australiano y también gran bebedor, en un pub irlandés, y como no les servían más porque iban a cerrar, le dieron un cheque al propietario por valor del club, aunque no fue aceptado. O'Toole acabó con graves complicaciones por el alcoholismo, tanto que le tuvieron que extirpar el páncreas y parte del estómago, sumado al cáncer que tenía en esa zona, lo que terminaría provocándole la muerte a los 81 años. Robert Shaw. Este actor es lógicamente recordado por su papel en Jaws, mejor conocida como Tiburón, en español. El rodaje de la obra maestra de Steven Spielberg no fue nada sencillo. El robot mecánico que habían preparado funcionaba tan mal que tuvieron que apañarse para rodar buena parte de la película sobre un tiburón sin el tiburón. Las escenas en alta mar eran tremendamente complicadas y los protagonistas, Richard Dreyfuss y Robert Shaw, no se soportaban. Dreyfuss explicó que le caía bien Shaw cuando estaba sobrio. En una ocasión llegó a quitarle un vaso de la mano y tirarlo por la borda. Shaw rodó ebrio buena parte de la película. En una ocasión, Spielberg tuvo que aplazar el rodaje hasta el día siguiente porque se había desmayado. Y ese día, sobrio, rodó el mítico monólogo del USS Indianapolis.
en el que su personaje estaba supuestamente borracho. Shaw moriría de un infarto mientras conducía con su tercera esposa en una carretera de Irlanda. Según el testimonio de Virginia Janse, Shaw sintió dolores y salió del coche a dar un paseo, pero después de 4 o 5 pasos se derrumbó y fue declarado muerto tras 15 minutos. Jan Michael Vincent. Fueron 4 temporadas que le alcanzaron a Jan Michael Vincent, el protagonista de Lobo de Aire, para ganarse un lugar destacado dentro de la televisión de los años 80. Ese éxito cambiaría su vida desde todo punto de vista. Si nos enfocamos en lo económico, ganaba $200,000 por capítulo, una verdadera fortuna para aquellos años. Era el actor mejor pagado de la industria. Fue en ese preciso momento en el que la droga y el alcohol ingresaron a su vida. Tras ser arrestado en varias oportunidades por peleas en bares o conducir ebrio, y de ser apercibido por llegar tarde a las grabaciones de la serie, Vincent decidió buscar ayuda, aunque lógicamente su fama se esfumó. Bajo los efectos del alcohol, el actor tuvo accidentes automovilísticos graves que lo tuvieron al borde de la muerte. El primero fue en 1992. Estuvo internado un buen tiempo en terapia intensiva, pero milagrosamente salió adelante. En el segundo, 4 años más tarde, terminó con varias costillas fracturadas y hasta se quebró 3 vértebras del cuello. Eso le generó una lesión en sus cuerdas vocales y el tono de su voz cambió, volviéndose más carrasposa. Jan Michael tuvo otro desacato con la ley y eso le trajo nuevas consecuencias. Lo sentenciaron a 60 días de cárcel y a sin trabajo en los medios porque la industria le dio la espalda. Volvió a chocar con su auto. El colapso fue en 2012 cuando, producto de una infección, los médicos debieron amputar su pierna derecha. Desde entonces, hasta el fin de sus días, usó una prótesis que le costaba asimilar y por eso cotidianamente utilizaba una silla de ruedas. Murió a los 73 años. Errol Flynn. Flynn era ya un aventurero mucho antes de ser actor. Le gustaba viajar y probar nuevas cosas, por muy extrañas que fueran. Sin embargo, una de las cosas que le acompañaron desde muy joven fue su afición a beber alcohol. Siendo joven, no le supuso demasiados problemas, pero el alcohol es una droga de efecto lento y sus verdaderos efectos se ven mucho después. En Hollywood, era conocido por su afición al alcohol y las mujeres, lo cual continuó haciendo hasta su muerte. Hay muchas anécdotas que ilustran esto a la perfección. En muchos de sus rodajes, contrató a un camarero profesional haciéndolo pasar por médico. El motivo es que decía que le tenía que preparar su medicina diaria, que era básicamente unos Bloody Mary. De hecho, cuando los rodajes eran muy largos y había que estar todo el día trabajando, inyectaba vodka en frutas para irlas comiendo durante la jornada. Tanta fiesta con alcohol y ocasionalmente otras drogas le empezaron a pasar factura muy pronto. Con 32 años, tuvo un envejecimiento prematuro muy visible, y eso para un actor no es nada bueno. Sus excesos también le estaban perjudicando la salud en varios aspectos, y de hecho algunos médicos le dijeron que moriría pronto si seguía así. Con casi 50 años, Errol Flynn tenía serios problemas de hígado, riñones y sobre todo de corazón, que fue lo que primero falló. Aunque luego se vio que tenía una cirrosis avanzada que le hubiera matado de todos modos, fue el corazón lo que no pudo aguantar el ritmo de beber alcohol del actor y falleció a causa de un fallo cardíaco. Spencer Tracy. Spencer Tracy se escondía durante horas en el Hotel St. George en Brooklyn Heights. Allí pasaba largas borracheras bebiendo botella tras botella de whisky, mientras estaba sentado desnudo en la bañera sin levantarse, ni siquiera para hacer sus necesidades. Tracy era una de las grandes estrellas de la MGM, y por eso, la productora decidió crear el Escuadrón Tracy, que formaban un conductor de ambulancia, un médico y 4 guardias de seguridad vestidos como paramédicos. Esta cuadrilla estaba de guardia 24 horas los 7 días de la semana, por lo que pudiera pasar. Los bares de la zona tenían la orden de llamar si Tracy entraba. Si generaba problemas borracho, el escuadrón entraba en escena y se lo llevaban a casa como si estuviera siendo objeto de una atención médica. Murió a los 67 años a causa de problemas cardíacos. Bela Lugosi. Este famoso actor es notablemente recordado por ser el primer, y probablemente el mejor, Drácula de la historia del cine.
Otra de las cosas por las que Lugosi pasó a la historia fue por ser uno de los primeros actores de Hollywood en reconocer su adicción al alcohol y la morfina, que usaba para mitigar los dolores de una herida que sufrió en la pierna durante la I Guerra Mundial. Lugosi confesó que fue adicto durante 20 años. Falleció de un ataque al corazón. Lon Chaney Jr. Durante sus últimos años de carrera, Chaney, que tenía una personalidad difícil y conflictiva, abusaba del alcohol, lo que perjudicó su carrera. Cuando trabajaba cada vez menos, desarrolló cáncer de garganta, la misma enfermedad que había acabado con la vida de su progenitor. Por sus terribles consecuencias, perdió la voz y de hecho en su último trabajo, Drácula vs. Frankenstein, encarna a un ayudante mudo del doctor al que alude el título. Falleció finalmente por un fallo cardíaco. Luego de conocer estos casos, ¿hay algún otro actor que conozcas que tuvo o tiene problemas con la bebida?